Y vamos a ver la palabra de hoy. Yo quiero leer dos versículos en este día. Quiero decir que hermano David, yo le conocí a él de 14 años. Mire, 14 años. Es decir, hace 40 años. No, él tiene 26 años. 26 años, sí. Es un niño, hermano. Poderoso en la palabra. Gloria al nombre de Jesús, amén. Sí. Así me llaman el niño grande. Ese es el nombre de evangelista de niños, el niño grande. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Vamos a leer dos versículos y después vamos a ir vamos a leer dos versículos. El primero es Romanos 1:16, el segundo es Hechos 1:8. Entonces, si lo tiene, puede decir un fuerte amén. Si no lo tiene, diga un ay de mí. Amén. Romanos 1:16 nos dice así: en el nombre de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Todos digan poder. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en Hechos 1:8 lo pueden seguir con sus oídos. Dice así en el nombre de Jesús, Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Todos digan poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este día yo les quiero predicar bajo este tema: poder de lo alto. Poder de lo alto. Mira al que está a la par y dígale: hoy vamos a recibir poder. Hoy vamos a recibir poder. Amén. Hoy vamos a recibir poder, porque en este día está descendiendo poder de lo alto. Vamos a orar antes de sentarnos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este día, oh Padre Santo, yo presento esta congregación, presento mi propia vida delante de ti, oh Señor. Seas tú exaltado a la predicación de esta palabra. Seas tú descendiendo, Señor, con fuego y poder sobre nosotros, oh Padre Celestial. Tuyo es el reino, oh Señor, porque tú eres el Rey, oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar dando un gloria a Dios. Poder de lo alto. Durante toda la Escritura hay muchas formas y muchas maneras de describir a Dios. El Señor mismo toma muchos nombres para identificarse. Nosotros vemos que en el libro de Génesis capítulo 22, una promesa que Abraham ya ha recibido de parte del Señor. Él ha recibido la promesa de tener un hijo. Él ya era un viejito, ya era un anciano. Pero el Señor le dio una promesa que él iba a recibir un hijo, que él iba a ser padre de multitudes, que él iba a ser bendecido en la tierra, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de él. Y él finalmente, después de mucho tiempo de esperar, él recibe la promesa de Dios. Él recibe al hijo que tanto anhelaba, que tanto amaba, aunque él había tratado de hacer las cosas de su propia manera, tratando de tal vez crear su propia herencia, su propia descendencia. Había un plan y propósito que el Señor tenía para su vida. Finalmente, después de mucho tiempo de esperar, el Señor le dio a su hijo Isaac. Y es muy notable en la palabra que el Señor le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y dice estas palabras específicas. Dice: a tu hijo al que amas. Él ya tenía un hijo que se llamaba Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Él era el hijo de la carne, de unos deseos carnales que vinieron de él, que tuvo
relaciones con la esclava, y por eso vino Ismael. Era una forma que ellos trataban de hacer las cosas a sus propias maneras, en vez de esperar el tiempo de Dios. Pero el Señor había dado una promesa, y el Señor, cuando da una promesa, Él la va a cumplir. Si el Señor te ha prometido que te va a sanar, espera en el Señor, porque Él te sanará. Si el Señor ha prometido que tu familia va a venir a los pies de Cristo, espera en la promesa de Dios, porque ellos vendrán a los pies de Cristo. Si el Señor lo ha prometido, Él lo cumplirá. Entonces Él, con esa promesa que le dio a Abraham, Él le dijo: yo quiero que tú me sacrifiques al hijo que tú amas. Y Él agarra a unos siervos, agarra al hijo, y ellos van al monte Moriah para dar este sacrificio. Ahora, algo muy notable de la escritura es que Él le dice a sus siervos: espérenos aquí, porque nosotros, mi hijo y yo, vamos a ir a adorar. Vamos a ir a adorar al monte y regresaremos. Es muy interesante que el Señor le está pidiendo a él un sacrificio, y Abraham dice: nosotros vamos a ir a entregar adoración al Dios al Dios de nosotros. El Señor está pidiendo sacrificio, pero Abraham dice: vamos a entregar una adoración al Rey de Reyes. Amén. Y ellos van y suben al monte Moriah para dar este sacrificio, pero ellos no tienen el sacrificio, y eso es lo que pregunta Isaac: ¿dónde está el sacrificio? El papá de él le dice: el Señor proveerá. Y en ese momento es cuando el Señor se convierte en Jehová Jireh para Abraham, que significa el Señor proveerá. El Señor proveerá. En ese momento, Abraham y Isaac, ellos tenían una necesidad, y el Señor vino a cumplir la necesidad en sus vidas. En Génesis 22, nosotros podemos ver que el Señor se convierte en Jehová Jireh, que significa Dios provee o Dios proveerá. Nosotros vemos también a través de la Escritura muchas otras formas de referirse a Dios. Nosotros vemos en el libro de Jueces capítulo 6, cuando Gedeón se está enfrentando a los madianitas. Ellos están siendo saqueados por ellos están viviendo en opresión de los madianitas, pero el Señor viene y se convierte en Jehová Shalom para Gedeón y su familia y para Israel, que significa Jehová es mi paz. Ellos en ese momento necesitaban paz, y el Señor se convirtió en lo que ellos necesitaban. El Señor se convirtió en paz. En el libro de Éxodo capítulo 17, mientras el pueblo de Israel está en batalla, ellos están perdiendo, pero el Señor entra y Él se convierte en su victoria. Jehová Nisi significa Dios es mi bandera, o Dios es mi victoria. Cualquier necesidad que tú tengas, el Señor puede llenar ese requisito. El Señor puede llenar ese vacío que está en tu vida. Si necesitas sanidad, Él se puede convertir en tu Salvador. Si necesitas salvación, Él es tu Salvador. Si necesitas paz, Él es el Dios de paz. Él es el príncipe de paz. Lo que tú necesitas, la necesidad que está en tu vida, Él se puede convertir en eso. Amén. El Señor se ha referido de muchas formas a través de la Escritura, y muchas veces a nosotros nos gusta enfocarnos en los atributos buenos o los nombres buenos de Dios. Sí, el Señor es mi paz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi gozo, y eso está todo bueno, pero también tenemos que recordarnos que la palabra nos dice que Él es un fuego consumidor. También nos tenemos que recordar que nuestro Dios es un juez, y es un juez justo. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 23 nos dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová nuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imágenes de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Él tenía unas reglas para ellos, y miren lo que dice el 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En el Antiguo Testamento se conocía a Dios como un fuego consumidor,
pero como nuestro Dios no cambia, nosotros a veces pensamos que era un Dios diferente en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Diferentes modos de tratar con las personas, pero un mismo Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos 12:28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nosotros somos parte de un reino que es inconmovible. Les digo algo, los españoles tuvieron su imperio y por causa de ellos nosotros hablamos español. Los ingleses tuvieron su imperio, and that's why I can speak English, because they spread it to everybody. Por eso puedo hablar inglés, porque ellos también lo compartieron. Pero esos reinos subieron y esos reinos cayeron. Pero nosotros somos parte de un reino que ya lleva más de 2000 años. Él nos ha dado un reino inconmovible. Él nos ha dado un reino inconmovible. Yo en el nombre de Jesús, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. Con temor y reverencia hay que acercarnos a Dios. Muchas veces nosotros, como tenemos la presencia de Dios tan accesible, nosotros hemos acostumbrado a venir a la iglesia, a presentarnos ante la presencia de Dios y estar en el teléfono, en las redes sociales. Muchas veces nosotros hemos perdido la reverencia cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque hemos olvidado que nuestro Dios es un fuego consumidor. El 29 nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y miren, hermanos, el Señor no se manifestaba así por así, a través del fuego. Había algo específico que tenía que suceder para que el Señor se manifestara en fuego. Dios se manifiesta en fuego en lo que es el tabernáculo y en el templo. Eso significa que había una forma específica para que Dios se manifestara en fuego. Nosotros vemos en la escritura que habla del día de Yom Kippur, o es el día de la expiación, o el día del perdón de los pecados. Ese día que solo una vez al año sucedía, el Señor se manifestaba en fuego. Los sacerdotes tenían que traer el sacrificio al tabernáculo. El pueblo traía el sacrificio al tabernáculo y ellos lo presentaban a los sacerdotes, y los sacerdotes lo degollaban en el altar de bronce, se lavaban en el lavatorio y finalmente podían entrar al lugar santo y eventualmente al lugar santísimo en el día de expiación, en el día de Yom Kippur. Y les digo algo, hermanos, para nosotros entrar al lugar santísimo es necesario que nosotros traigamos un sacrificio a nuestro Dios. Es necesario tener un sacrificio para ministrar. Si nosotros queremos ministrar la presencia de Dios, es necesario traer un sacrificio a nuestro Dios. Amén. En el Antiguo Testamento se traía un sacrificio y se mataba, pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un pacto diferente. Nosotros tenemos que ser el mismo sacrificio. Nosotros tenemos que ser el sacrificio vivo, presentándonos ante Dios. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Nosotros en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, nosotros encontramos a un profeta de fuego. Incluso se volvió tan famoso que hasta cantamos en las iglesias. Elías oraba en el Monte Carmelo, y uno ya se comienza a imaginar en ese monte que descendía ese fuego. Amén. Pero miren lo que estaba sucediendo. Había 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, o sea, en total 850 profetas paganos, de dioses paganos, enfrentándose a un solo hombre de Dios. Y si uno va por la lógica, dice, los profetas que tienen más número van a poder más, pero ellos no servían a un Dios verdadero. El que servía a un Dios verdadero era Elías. Amén. Nosotros servimos a ese mismo Dios.
a ese Dios que descendió con fuego en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que servimos nosotros y es el mismo Dios que está descendiendo de fuego, con fuego en este día, en esta iglesia, en nuestras vidas. Amén. Él les hace un desafío a estos 850 profetas paganos. Él dice: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo una oscuridad espiritual, que ellos no conocían a su Dios. Ese Dios que los había sacado de Egipto, ese Dios que había partido el mar, que había parado el Jordán. Ellos simplemente tal vez habían escuchado de Él, pero era un pueblo que no conocía a su Dios. Ellos no conocían que Dios descendía con fuego. Ellos tal vez habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, pero ellos no conocían esto personalmente. Ellos no conocían el fuego personalmente. Y les digo, hermanos, es necesario que todas las generaciones conozcan el fuego por ellos mismos. No es suficiente escuchar de lo que la generación pasada hizo para Dios. No es suficiente escuchar cuántas iglesias las generaciones pasadas abrieron. Es algo que es necesario para cada generación. Es algo que es necesario para mi generación, para las otras generaciones que vienen detrás de mí y para las que ya han pasado. Es necesario una conexión, es necesario dejar un legado de fuego para nuestros hijos. Es necesario dejar un legado de fuego para los niños que están creciendo, porque les digo algo, hermanos. El mismo Espíritu Santo que mora en nuestros corazones es el mismo Espíritu Santo que está habitando en el corazón de los niños. No es un Espíritu Santo pequeño o un Espíritu Santo con medida. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que hace los milagros, que hace las sanidades, señales y prodigios. Es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y una generación se levantó que no conocía al Señor. Unos líderes se levantaron que no conocían al Señor, y nosotros vemos la decadencia espiritual de Israel. Ellos van de mal en peor, de mal en peor. Y Él hace este reto a estos 850 profetas paganos, que el Dios que respondiera con fuego, Él es Dios. Y Él hizo este reto a ellos. Dijo: vamos a agarrar esos becerros, las vacas, y las vamos a poner y las vamos a poner, y vamos a ver lo que va a ser nuestro Dios. Amén. Vamos a ver cuál Dios responde con fuego. Y ellos, los profetas de Baal y Acera, ellos comienzan a hacer un culto a su Dios. Ellos están clamando a su Dios, pero el Dios de ellos no está respondiendo. Ellos comienzan a hacer culto, se comienzan a cortar, comienzan a gritar: Baal, respóndenos. Y Baal no respondió. ¿Por qué? Porque Baal es un Dios falso. Pero nosotros servimos a un Dios verdadero. Nosotros servimos a un Dios verdadero. Y pasó el transcurso del día y nada que los escuchaba Baal. Elías hasta comienza a burlarse. Oh, tal vez está de vacación. Griten más duro. Tal vez está durmiendo. Tal vez está en el baño. Y nada que respondía Baal, porque era un Dios falso. Amén. Y Elías dijo: ok, es mi turno. Lo primero que Elías hizo era construir de nuevo el altar al Señor. Un altar que estaba descuidado, un altar que ya no estaba en función, un altar que estaba destruido. Lo primero que él hizo era reconstruir el altar al Señor, porque él tenía un concepto y él sabía algo, que para que el Señor se manifieste es necesario presentar un sacrificio. Y para tener un sacrificio es necesario tener un altar, porque si nosotros vemos en toda la historia,
cuando el Señor se presentaba, era cuando había un altar y un sacrificio. Yo en este día les digo, si su altar está quebrantado, está dañado, es tiempo de construir el altar de nuevo. Amén. Y saben algo, lo del sacrificio lo ponemos nosotros. Nosotros mismos somos ese sacrificio a Dios. Amén. Ya no es con becerros, ya no es con animales, sino que nosotros mismos somos ese sacrificio a Dios. Él comenzó a construir este altar de nuevo, mandó que el sacrificio se pusiera sobre el altar, y no solo eso, Él también mandó que ese altar y ese sacrificio se llenaran con agua. Comenzó a llenar con agua, con agua, con agua. Y uno dice, bueno, ok, no es lógico, porque la agua apaga el fuego, y es algo ilógico. Y es verdad, eso es ilógico. Pero las formas de Dios, los métodos de Dios son unos métodos ilógicos. Para el hombre no tienen sentido. Pero para Dios es lo único que necesita, es la fe de uno para que Él obre. Eso es lo necesario. Amén. Y Él comienza a llenar con agua el altar. Y les quiero mencionar esto, que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando una sequía. No había llovido por 3 años. Y Él dice, necesito agua. ¿Por qué? Porque para el sacrificio se necesita entregar algo que le va a gustar a uno. Yo les confieso, en Estados Unidos, yo no sé si aquí sea igual, pero en Estados Unidos yo puedo decir que una de las comodidades más caras es el tiempo. Nadie tiene tiempo. Hermano, ¿va a venir a la iglesia? No, no tengo tiempo, estoy trabajando. No puedo, necesito ir a la playa. Necesidades. Amén. Pero hermanos, el tiempo, amén, es algo que hay que dedicar al sacrificio, es algo que hay que traer al altar, el tiempo, uno crucificándose sus propios deseos, sus propios intereses, tal vez sus propias comodidades, para ir y traer algo al Señor. En este día, el simple hecho de usted estar aquí en este lugar significa que usted tiene un tipo de hambre para el Señor. Tal vez ya se durmió en la parte de atrás, no sé, pero él tiene un tipo de hambre para el Señor. Amén. Y finalmente él ya tenía el sacrificio y el altar mojado en agua. Estaba hasta flotando, yo creo. Y él hace una oración simple. Una oración simple. A veces nosotros creemos que cuando nos presentamos a Dios nos tenemos que presentar con un diálogo tan profundo. Ay, Señor, tú eres glorioso. Y nos presentamos ante Él con palabras que a veces ni entendemos nosotros. Pero lo que el Señor requiere no son palabras bonitas, no son lenguajes bonitos, sino lo que el Señor quiere es un corazón constrito y humillado. Amén. Un corazón sincero ante Él. El Señor no lo va a despreciar. Él va a recibir ese sacrificio. Y dice, Señor, respóndeme en este momento con fuego. Y el Señor en ese momento respondió con fuego. Y les digo algo, hermanos, en ese día hubo una victoria gloriosa para el Señor. Hubo una victoria gloriosa para el pueblo de Dios. El Señor se manifestó y el Señor descendió con fuego en ese lugar. Él fue ese fuego consumidor. Y les tengo noticias, iglesia. El Señor se sigue manifestando hoy con fuego a través de la iglesia. Amén. Pastor, no me escucharon. No me escucharon, pastor. El Señor se sigue manifestando con fuego en la iglesia. Yo no estoy hablando de un templo físico. Yo estoy hablando de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. El Señor sigue manifestando su fuego en nosotros, en la iglesia, en el templo de Dios.
que somos nosotros. Amén. Alguien puede dar un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El texto que comenzamos este día en Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Todos digan poder. De Dios para salvación. Amén. Aleluya. Lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa. Sí, amén. Nosotros tenemos el poder del Dios vivo. Aleluya. No dije solo cualquier Dios, yo dije del Dios vivo. Porque algunos hacen la riqueza su Dios. Algunos hacen sus fuerzas su Dios. Algunos hacen lo que ellos tienen su Dios. Pero nosotros no estamos haciendo todo eso nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios vivo. Nuestro Dios es el Dios que creó el universo. Nuestro Dios es el Dios que creó los mares que vemos, las montañas, los árboles. Ese es el Dios a que yo sirvo. Amén. El Dios de Elías que descendió con fuego en el Antiguo Testamento. Y es el mismo Dios a que servimos hoy. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Este poder es dinamita. Es algo que no se puede contener. Amén. En el día de Pentecostés descendió el fuego del Señor, descendió el Espíritu Santo y era algo que no podían contener. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden contener? Porque esto es poder del Evangelio. Esto es algo que no importa cuál lengua usted hable, no importa cómo se mire. Este poder del Evangelio rompe hasta lo más profundo del ser humano, hasta el espíritu, la alma y el cuerpo. Esto lo rompe. Ese es el poder del Evangelio. Y en Hechos 1:8 nosotros encontramos que el Señor les dice: pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da poder. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder. Sin hablar en nuevas lenguas no tenemos poder. Aleluya. No sé si alguien está entendiendo. Con el Espíritu Santo tenemos poder. Aleluya. Miren lo que el Señor ha entregado a la iglesia. Gloria a Dios. El Señor nos ha entregado este poder. En Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros seguimos al Señor, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer luz en medio de este mundo. Este mundo es un mundo muy oscuro. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, depresión que se está moviendo en este mundo. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesús, para alumbrar en nuestras vidas. En Marcos 16:15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y miren lo que dice esto: y estas señales seguirán a los que creen. Los que no creen, estas señales no los van a seguir. Pero los que creen, estas señales nos van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Usted tal vez piensa: yo no puedo ser usado por Dios. Pero esta palabra aquí, esta palabra no es solo para los líderes, no es solo para los que predican, es para los que creen. Para los que creen. No sé si en este lugar hay algunos creyentes en medio de nosotros. Aleluya. No sé si en este lugar hay algunos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que han sido lavados de sus pecados, que han sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Y les tengo que decir que el tiempo de la iglesia es hoy.
El tiempo del mover del Espíritu Santo es hoy. Amén, gloria a Hay Dios. poder del Espíritu Santo en este lugar que está descendiendo sobre nosotros. Voy a pedir que se pongan en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y quiero que los músicos pasen.